63 de septiembre 21 de 1913. Todas las cosas que el alma hace en la divina voluntad y junto con Jesús adquieren sus mismas cualidades. Todas las obras de Jesús están siempre en acto. Esta mañana, mi siempre amable Jesús se ha hecho ver con una dulzura y afabilidad indescriptibles, como si me quisiera decir una cosa para él muy querida y para mí de gran sorpresa. Entonces, abrazándome y estrechándome su corazón, me ha dicho: hija querida mía, todas las cosas que el alma hace en mi voluntad y junto conmigo, esto es, oraciones, acciones, pasos, etcétera, adquieren mis mismas cualidades, la misma vida y el mismo valor. Mira, todo lo que yo hice en la tierra, oraciones, sufrimientos, obras, están todos en acto y estarán eternamente para bien de quien los quiera. Mi obrar difiere del obrar de las criaturas, pues conteniendo en mí la potencia creadora, hablo y creo. Así como un día hablé y creé el sol, y este sol está siempre lleno de luz y calor, y da siempre luz y calor sin disminuir jamás, como si estuviese en acto de recibir de mi creación continua. Tal fue mi obrar en la tierra, conteniendo en mí la potencia creadora. Así como el sol está en continuo acto de dar luz, así las oraciones que hice, los pasos, las obras, la sangre derramada, están en continuo acto de rezar, de obrar, de caminar, etc. Así que mis oraciones continúan, mis pasos están siempre en acto de correr hacia las almas y así de todo lo demás. De otra manera, ¿qué gran diferencia habría entonces entre mi obrar y el de mis santos? Ahora, Bueno, no, espérame. sí. O sea, primero, la parte primera que es realmente sorprendente, ¿no? O sea, que todo lo que se haga en la divina voluntad, todo lo que podamos hacer, llámese un pensamiento, una palabra, un paso, una acción, un latido, un respiro, lo que sea, todo, o sea, adquiere las mismas cualidades y la misma vida y valor de Jesús. O sea, ¿qué valor, qué efectos habrán tenido las palabras de Jesús? Bueno, pues ese valor y esos efectos es lo que contiene las palabras de cualquier persona que viva en la divina voluntad. ¿Qué valor tenían los pasos de Jesús, las obras de Jesús? Ese valor obtienen los pasos, los latidos, las obras de cualquier persona. Pensamientos, actos de ver, actos de escuchar, en fin, todo. Esto nos da una igualdad con Jesús de obras. O sea, aquí estamos adquiriendo de alguna manera esa semejanza con Él, porque la semejanza es el actuar igual que Jesús. Si tenemos las obras de Él y nosotros las ponemos en movimiento, eso quiere decir que mis obras llevan todos los efectos, todo lo que las obras de Jesús hicieron, y por lo tanto ahora mis obras son las obras de Él y las obras de Él son mis obras. Y esto se lo dice Jesús a Luisa de una manera muy sencilla. Le dice, para el alma que vive en mi divina voluntad, lo que quiere Dios, lo quiere la criatura. Lo que quiere la criatura, lo quiere Dios. Lo que Dios hace, lo hace la criatura. Y lo que la criatura hace, lo hace Dios. O sea, hay una unidad.
Ya no hay ninguna separación entre la divinidad y la criatura. Y esto es la unión que hay entre las divinas personas. Acordémonos de aquella petición que Jesús le hace al Padre, de que estando Él en nosotros, dice Padre, yo en ellos, tú Padre en mí, para que ahora ellos sean uno, una sola cosa con nosotros. O sea, la unidad que existe entre el Padre y el Hijo, o sea, el Verbo Eterno y el Espíritu Santo, es una unidad de vida, unidad de naturaleza, unidad de voluntad, unidad de inteligencia, unidad de amor, de todo. La única diferencia es la persona y la acción. O sea, el padre es padre, no, él no participa a las otras dos personas de su paternidad. Él es padre, Sí. ¿sí? Y no les participa de su obra, porque su obra es generar al verbo. Listo. El verbo, si el verbo es generado, eso es lo que él recibe. Él no puede generar. El verbo es generado. Y el verbo recibe todo lo demás, lo recibe del Padre, su divinidad, su naturaleza divina, sus atributos, todo lo que Él es porque el Padre se lo donó. Lo único, vuelvo a repetir, es la parte de paternidad, esa no se la pudo dar. Cuando el verbo recibe todo esto, ahora el verbo tiene que corresponder. Y esa palabra de corresponder la hemos confundido a veces con entregarle más o menos lo mismo. Si alguien le dice a ustedes te amo, la correspondencia sería decirle yo también te amo. Y en Dios no es así. O sea, en Dios corresponder es darle todo lo que recibió, pero llevado a cabo. O sea, cumplido. El Padre le da al Verbo la idea de la creación. El Hijo es el que crea todas las cosas. Y aunque parece incongruencia, porque sabemos o nos han dicho que el Padre es creador de todo, si nosotros consultamos a San Pablo, ¿qué nos dice? Hablando de Jesús, San Pablo nos dice, todo fue creado por Él, para Él y en Él. O sea, en realidad la idea de la creación es del Padre. Vamos a ponerlo de esta manera, el material para la creación, el poder para la creación, la sabiduría para la creación, sale del Padre. Por eso es que se dice que el Padre es el creador, pero el que lleva la obra a efecto es el Hijo. Es como un papá aquí entre nosotros. Vamos a poner a Roberto que le dice a su hijo, oye hijo, quiero una casa. Mira, aquí están los planos, aquí está todo ya todo autorizado, ya compré el material, aquí está el material, ya contraté los servicios de una empresa para que construya, aquí está todo, pero tú la vas a dirigir. Entonces el hijo correspondería llevando a cabo la obra que el padre quiso. Así que Roberto va a tener su casa, pero se va a decir que la construyó su hijo. ¿Sí? Entonces San Pablo por eso nos dice, todo fue creado por Él, para Él y en Él. Y se está refiriendo a Jesús. O sea, que no lo podemos separar del Verbo Eterno, pero bueno, en fin. Entonces, tenemos ya esta
idea, todas las obras del Hijo, todas las obras de Jesús, de la naturaleza humana del Hijo, todo eso ahora se le comunica al alma que vive en la divina voluntad. Porque nos lo está diciendo muy, muy claro, adquieren mis mismas cualidades, la misma vida y el mismo valor. Así que en eso ya el vivir en la divina voluntad nos lo está comunicando, ¿sí? Ahora, ¿qué más nos dice? Bueno, que él, en él, o sea, su modo de obrar difiere del modo de obrar de nosotros. Él contiene la potencia creadora, o sea, él crea con su palabra. O sea, hablo y creo, ¿sí? Hablé y creé el sol, hablé y creó el mar, habló y creó el viento, en fin, es con su palabra, ¿sí? Y ahora, todo lo que hace no está sujeto a terminar. Por ejemplo, el sol. El sol, desde que fue creado, está continuamente dando luz y calor, con la misma intensidad, con los mismos efectos, y no se agota jamás. ¿Sí? No se agota jamás. ¿Por qué? Porque Jesús le comunicó su potencia creadora y está siempre en acto de repetirse siempre. ¿Sí? Ahora, eso mismo que hizo en la eternidad, o sea, eso mismo que hizo en el principio de todas las cosas, ahora lo está haciendo en la tierra. O sea, Él viene a este mundo después de haber creado todo, después de siglos o milenios de que la tierra existe, de que todo aquí ya está en marcha, vamos a decirlo así. Ahora Él viene y empieza a actuar como un hombre aquí. Pero sus actos, como están producidos por la misma voluntad divina que Él tuvo en el principio para crear todo, ahora sus actos, sus pasos, sus oraciones, todo lo que hizo, tiene este punto de que son continuas, son eternas, nunca terminarán y están en acto de poder ser tomadas por cualquiera que las quiera tomar. Entonces ahora nosotros, viviendo en la divina voluntad, ahí encontramos todas las obras de Jesús y las podemos hacer nuestras, las podemos incorporar en nuestros actos y una vez incorporadas en nuestros actos, ahora las obras del alma que vive en la divina voluntad adquieren las mismas características. Por lo tanto, ahora son eternas. Fabuloso. Simplemente fabuloso. Dije eternas, no dije inmortales. ¿Sí? ¿Y por qué eternas? Porque uniéndose a la divina voluntad las incorpora como actos de ella y la divina voluntad está actuando en todos los tiempos, en toda la historia de Dios. Por lo tanto, ahora, el amor que yo le doy a Jesús, el amor que le doy al Padre, ese amor está presente en Dios desde que Dios existe, o sea, desde siempre. Dios nunca ha estado solo, siempre ha tenido el amor de la criatura que vive en su voluntad. Dios nunca ha dejado de recibir la gloria por toda la creación, porque los actos para darle gloria, hechos por la criatura que vive en la divina voluntad, se insertan en ese acto único y ahora glorifican a Dios desde
siempre y para siempre. ¿Sí? Así que bueno, esto es increíble lo que estamos escuchando. Y bueno, los efectos de las obras de Él, los efectos, o sea, ¿cuáles son los efectos de todo su obrar en la tierra? En una sola palabra, redención. La redención de toda la familia humana. Y no solamente la redención, sino ahora ya sabemos que la parte principal, que era el reino de la divina voluntad, también está presente ahí, en esos actos, como efecto de los actos de Jesús. Por lo tanto, el alma que llega a vivir en la divina voluntad encierra en ella todos los efectos de sus obras de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que se está duplicando todo lo que Jesús hizo. Y ahora, ¿qué sucede? Que el alma que vive en la divina voluntad se vuelve corredentora. Oiga, doctor, y los actos de Adán inocente siguen, ¿verdad? ¿Siguen en acto? Sí, Sí, ¿verdad? están presentes. Por eso es que Adán era el santo más santo que existía. Existió, sí, ok. Era. Era hasta que llegó Luisa. Así es. Ahora ya llegó Luisa, ya. Ok. Oiga, doctor, una pregunta. Fíjese que siempre estuve, pues yo creo que fue cuestión de interpretar, pero entonces las palabras de San Pablo se refieren a Jesús mismo. Ujú. Yo siempre pensé que era del Padre hacia el Hijo. Creé todo ¿No? para Él, en Él. No, es de Jesús mismo, entonces. Así es. Ok, mire. Y si nos fijamos en lo que está diciendo, Ujú, o sea, y lo analizamos, sabemos que Dios tiene un adintra ujú, y hay un adextra, ¿sí? ujú. La adextra de Dios en realidad, o sea, no existe como tal, porque no hay nada fuera de Dios. Ok. O sea, si hubiera algo fuera de Dios, Dios ya no sería infinito, ¿sí? Ok. Entonces perdería su cualidad de Dios. Entonces el adextra de Dios es la humanidad de Jesús. Ok. Y por eso San Pablo dice que todo fue creado en Él. Esa es una parte que incluso ya se las empezaron a quitar en la Biblia. O sea, ya algunas traducciones ya no tienen en Él. Ok. Pero así es Jesús, sí. Es Jesús mismo. Ujú. Ok, yo siempre pensé que era Dios Padre hacia Dios Hijo, que todo fue creado en Él, pero Bueno, si lo vemos, o sea, sí, debemos entender que es una sola persona, sí es una sola persona, pero pero se está refiriendo a la humanidad, a la humanidad. a su naturaleza humana, Ok. porque la naturaleza humana no le pertenece a Dios como naturaleza. Ujú. La Pero a naturaleza Dios Hijo sí. como Dios Hijo, sí. No, la Mm, toma y vuelve carne. sí, por No eso, es carne, no es carne. ¿no? Se vuelve Se carne. vuelve carne. Por eso, pero en naturaleza divina no es carne. No, no es. O sea, si fuera carne en naturaleza divina, el Padre hubiera sido carne también. Ajá, sí. Sí, sí, ya le entendí. ¿Sí? Sí. Bueno, es para exprimir un poquito ahí las células grises de nuestro cerebro y que a ver qué deja. Bueno, Doctor, ahorita el otro día veíamos que en algunas partes del libro, ahorita que se hablaba de la creación y de la criatura, en algunas partes
Jesús dice, o dice criatura, y en otras dice criatura. ¿A qué se refiere? O porque ahí está Es error de dedo. Mm, O sea, la palabra es criatura. criatura. Entonces, cuando aparece como criatura es porque hubo error. Error de dedo. Okay. Sí, porque incluso yo hasta lo busqué en el diccionario, ¿no? Y criatura decía que era de criar y criatura de crear, o sea, de lo creé. Entonces, por eso Ujú. tenía esa duda. Gracias. ¿Seguimos? ¿Seguimos o nos hicimos? ¿No hay ninguna Ahora, otra cuestión sobre esto? ¿no? Son palabras muy, yo diría, muy delicadas, porque estamos incidiendo prácticamente en la misma naturaleza divina. Sí. Sí, o sea, nos estamos metiendo ya hasta la cocina, perdón por la frase, ¿no? Sí. Pero es la parte que Jesús nos habla. Y en estos escritos vamos a conocerlo plenamente. Y vamos a conocer esa intimidad que había o que hay entre las tres divinas personas, entre ellas y Jesús, y entre Jesús y las tres divinas personas con nosotros. Entonces nos está revelando su acción en el adictra, Ujú. ¿sí? Y luego en el adextra, cosa que en el Evangelio no estaba. Sí. En todos los escritos del Antiguo Testamento no había nada de esto. Y los apóstoles, en todas sus cartas, no pudieron desglosarlo. El que más llegó, bueno, los que más llegaron son San Pablo y San Juan. O sea, San Pablo porque fue ascendido al tercer cielo y San Juan al séptimo cielo. Si vemos las palabras de San Juan, son enormes. En el principio existía Dios, no recuerdo el orden, pero dice, estaba la palabra y la palabra era Dios. Era Dios. Ujú. O sea, y la palabra se está refiriendo al verbo encarnado. Ujú. O sea que ya lo mete en ese punto y ya lo mete hasta la divinidad. ¿Sí? En fin, Sí. son los que más alcanzan a llegar, y eso por revelación, pero no tuvieron o sea, no era el tiempo de que Dios revelara todo esto, esa interacción de la criatura con el Creador. Sí. Seguimos. Sí. Ahora, escucha, hija mía, una cosa muy bella y aún no comprendida por las criaturas. Todo lo que el alma hace junto conmigo y en mi voluntad, tal como son mis cosas, así quedan las suyas. Tal como son mías cosas, así quedan Mis, suyas. mis Y cosas, debido a tal como tal como son mis cosas, así quedan las suyas. Y debido a la conexión con mi voluntad y por el obrar junto conmigo, participa de mi misma potencia creadora. ojo con eso. O sea, por favor, con calma hay que leerlo. O sea, todo lo que hacemos en la divina voluntad, volvemos al mismo punto que estábamos comentando, las cosas son exactamente iguales que las que hizo Jesús. ¿Sí? Y Sí. ahora, como estamos en su voluntad y por estar obrando junto con Él, la criatura participa de la potencia creadora de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todas las obras que Dios está haciendo a través de crear todo, de la creación del universo, ahora la criatura que vive en la divina voluntad está inmersa en eso y está obteniendo el participar junto con él en la creación, porque tiene la potencia creadora, y ahora se puede llamar co-creador.
co-creador. Es inmenso lo que estamos Sí, diciendo, ¿no? No tenemos ni la menor idea de lo que esto significa. No, porque si como decía ahorita, nos volvemos corredentores, también co-creadores, es impensable. Ujú. Por eso dice, debido a la conexión con mi voluntad. O sea, no es por nosotros, ¿sí? Sí. Sino debido a la conexión con mi voluntad y por el obrar junto conmigo, participa de mi misma potencia creadora. Sí, por eso, bueno, en ocasiones, bueno, no recuerdo bien, es que le decía Jesús a Luisa, ¿no? Que por su obrar o por ella se extendían bienes y beneficios a las generaciones, ¿no? Se extendían a la humanidad. Ujú. Es esa potencia creadora en ella, o que ella dejaba obrar, ¿no? Así es. A ver, síguele. Sí, dice, yo he quedado extática y con un gozo tal que no podía contener y le he dicho, ¿es posible, oh Jesús, todo esto? Y él, Imagínense cómo habrá quedado Luisa. ¿sí? O sea, nosotros lo estamos escuchando y lo estamos tratando de asimilar. Pero en Luisa se lo estaba hablando Jesús y recordemos que ella dice que cuando Jesús le habla, le da una luz que penetra en su interior y como que le explica todo y la hace partícipe de lo que le está diciendo. O sea que no es un conocimiento nada más, sino ya Luisa lo está teniendo como una vivencia. Imaginémonos ese, no sé cómo decirlo, ese asombro de Luisa, y por eso dice, quedé estática. ¿Qué quiere decir? Quedó vulgarmente pasmada, ¿sí? O sea, totalmente sin palabras, sin movimiento, sin nada por la profundidad de lo que está oyendo. Sí, y él dice, quien no comprende esto puede decir que no me conoce Uh-huh. y ha desaparecido, pero yo no sé decir bien ni sé explicarme mejor. ¿Quién puede decir lo que Jesús me hacía comprender? Es más, me parece haber dicho disparates. Listo. Sí, Oiga, doctor, ese participar de las almas que viven en la divina voluntad, esa participación en la creación, ¿verdad? Dice, participa en mi misma potencia creadora. O sea, también participa en los tiempos primeros o sea, en el Fiat Lux, Uh-huh. en los primeros 6 días Uh-huh. y participa, por ejemplo, en los días presentes del crecimiento de un árbol, Uh-huh. del nacimiento de bebés, de todos los efectos que estamos viendo ahorita. Participas en todas las obras de Dios. Porque si la voluntad es el motor de Dios, o sea, es lo que mueve a Dios, la voluntad mueve la potencia divina, la bondad, la inteligencia, el amor, todo lo de Dios lo mueve la divina voluntad. Y al mismo tiempo es la caja donde se guardan todos los actos de Dios. Cuando esta voluntad pasa a ti y tú le permites ser tu vida, esa voluntad no deja a un lado todo lo que contiene, sino que cuando actúa con todo lo que contiene.
Por eso es que participas del acto, de este acto de Jesús. Participas de los actos de María. Participas de los actos de toda la familia humana. Participas de los actos de todos los ángeles. Porque todo está en la divina voluntad. No hay nada que esté fuera. O sea que prácticamente se puede decir que entra uno al ámbito de la eternidad. Y en el ámbito de la divinidad. Ok. O sea, vuelvo a repetirlo, es inaudito lo que estamos oyendo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Para quedarse Pero, con la quijada de pelícano, doctor. ¿la qué? La quijada de pelícano, así que se nos cae la quijada. Pues yo más bien creo que es como el labio de los perros San Bernardo, que dejan salir toda la baba así alrededor. Sí, ¿verdad? Oye, híjole, ¿qué es esto? Sí, sí, son cosas increíbles. Es increíble. Pero bueno, Tenemos que creerlas, ¿no? Las creemos por fe, por la confianza, pero caen en lo increíble. Así es, porque siempre nos habíamos considerado como simples criaturas. Sí. Criaturas, o sea, seres creados y seres caídos. Sí, Y ya ni siquiera hemos pensado que somos caídos. Más bien pensamos que esa es nuestra naturaleza normal. sí, tener un Y Dios lejano, lejanísimo, exactamente. en los cielos. Por eso, y esto, qué bueno que sale este tema, por eso es tanto interés del enemigo el quitar la idea de la creación. ¿Sí? Porque quitando la creación, quitando a Adán, quitaste la forma en cómo Dios crea al ser humano. Nuestro origen. Y entonces siempre estamos pensando que somos inferiores, porque así nos creó Dios. Y no, somos seres caídos, no se nos olvide eso, seres caídos. O sea, perdimos todo lo que Dios nos había dado. Y eso es lo que nos mantiene en este mundo como siervos, ¿sí? Como siervos, como esclavos. Así que bueno, tenemos la posibilidad de poder readquirir todo lo que nos dio y de poder readquirir la naturaleza con la que nos dotó en el momento de ser creados. No con la naturaleza que me pertenece, porque no me pertenece. Yo soy ser humano así como somos ahorita desde el principio, pero Dios nos había regalado su vida, su voluntad, sus atributos, todo lo que Él es. Entonces, realmente elevó nuestra naturaleza a una naturaleza semejante a la de Él, porque lo teníamos a Él en nosotros, no por nosotros. O sea, eso que quede muy claro. Todo esto que está hablando Jesús no se podría decir si no tuviéramos la divina voluntad y la vida divina en nosotros. Pero bueno, así es. Y entonces decimos, Doctor, sí, perdón, déjame ver, no encuentro el del video para poner mi video. Para entender eso de lo que está hablando. Participamos nada más de lo que es, de lo que Jesús hace, ¿verdad? De lo que sería el adextra de Dios. Por eso por eso somos co-creadores con Él. No se puede decir que estamos participando de la generación del verbo, o sea, de lo que ya sería el adintra de Dios. Eso ya no, ¿verdad? Digo, porque a mí se me ocurre luego que la generación del verbo, o sea, a partir del Padre,
del Padre De Celestial. alguna manera, Pero vamos a ver, de alguna manera, la generación del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo están incluidas en la divina voluntad. O sea, la divina voluntad es la que mueve a Dios para generar y es la que hace que proceda la tercera persona. O sea, recordemos, Dios no se mueve más que por efecto de su voluntad. O sea, la voluntad de Dios es el motor de Dios. Por lo tanto, la generación del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo están incluidas en esa voluntad. Y de alguna manera nos vuelve, no, aquí es difícil decirlo porque Jesús no lo menciona en ningún lado, pero nos vuelve espectadores de esos actos. ¿Sí? Estamos presentes en el momento que el Padre genera al Hijo y estamos presentes en el momento que el Espíritu Santo procede de los dos movimientos. Recordemos que el Espíritu Santo procede de la correspondencia del Hijo. O sea, para que nosotros lo podamos entender, necesitamos situarlo como si hubieran sido pasos sucesivos. En Dios es un acto único, al mismo tiempo no hay sucesión de actos, es todo al instante. Pero eso no lo podemos entender. Entonces, por eso es que nos va hablando como si fueran pasos poco a poco progresivos. Por eso nos dice, el Padre generó al Hijo, como si el Hijo fuera producto de un acto del Padre en que primero el Padre estuvo solo y luego lo genera. Y eso no es así. O sea, el Hijo, el Espíritu Santo están desde toda la eternidad juntos, sin que haya un instante en que no estén. Pero sí, por eso es el acto único, ¿verdad? Acto único de Dios. así es. Y en ese momento estamos siendo espectadores de aquello. Y luego, en el momento que empieza a actuar en el adextra, ahí ya entramos nosotros. Porque ahí está actuando la humanidad de Jesús. O sea, la humanidad de Jesús no actuó en el momento de la generación del Hijo. ¿Sí? La humanidad de Jesús no actúa en la procedencia del Espíritu Santo. O sea, es parte de, pero no es actuante en eso. Y como nosotros vamos a obtener nuestra semejanza con los actos de Jesús, entonces empezamos a tener la participación de sus actos en el momento que Él ya está presente en este mundo. Muy bien. Por eso son las obras de Jesús, Así que son es. todos los actos de Jesús. Así es. Gracias, doctor. Bueno. Tremendo lo que estamos oyendo. Y tremendo también el que ya me tengo que ir. Más tremendo.